Muy bien, en este video para nuestro curso de análisis estructural estaremos viendo cómo utilizar el método del trabajo virtual en la determinación de la deflexión de una viga. En este caso nos enfocaremos en el cálculo de la deflexión. Voy a leer el pequeño enunciado que dice así: determinar la deflexión en el centro de la viga. Determinar la deflexión en el centro de la viga. EI es constante. Entonces vamos a anotar aquí. EI es constante. Y tenemos que calcular la deflexión en el punto B. Es una incógnita. Entonces, el punto B, o lo que hemos nombrado el punto B, se encuentra a la mitad de nuestra longitud. Entonces, podemos decir que de A hasta B existe una longitud L partido por 2. Y del punto B a el punto C existe una longitud L partido por 2. Entonces, esa es nuestro planteamiento. Vamos a reescribir y vamos a borrar lo de EI constante, recordando que ese pues ya se va a mantener así. Entonces, para anotar nuestras cotas de mejor manera, la viga tiene una longitud L y nos piden determinar la deflexión en el centro en L sobre 2, y tenemos la longitud L. Y hay que calcular la deflexión en ese punto, la deflexión en B. Muy bien, entonces el principio del trabajo virtual nos exige crear otra viga. Una viga que tenga las mismas dimensiones y las mismas características geométricas. Es decir, la misma sección, todo igual. Otra viga. Pero esta viga, que podemos decir que es la viga con carga virtual, la característica es que se le aplica una carga unitaria. El método del trabajo virtual exige crear otra viga con las mismas características geométricas, con la misma sección, con la misma longitud, y exige que en el punto donde quiero calcular la deflexión se le aplique una carga unitaria. En este caso, el punto donde me piden calcular la deflexión es en el centro de la viga. Por lo tanto, en ese punto tengo que aplicar una carga unitaria. Entonces, repetimos, para el trabajo virtual tenemos que aplicar una carga unitaria en otra viga. Entonces trabajaremos con dos vigas de forma paralela. Bien, una vez que hemos construido nuestra viga con carga virtual de 1, lo primero que tenemos que hacer es, número 1, determinar las reacciones. Las reacciones para cada viga, para la viga con carga real como para la viga con cargas virtuales. Entonces, para la viga con carga real, primero las reacciones. En la viga con carga real tendría sumatoria de momentos en A igual a 0, a la derecha positivo. Tendría reacción en C multiplicado por su brazo de palanca, que es L, más el momento interno más el momento externo. Este es el momento, momento M. Y resulta ser que me genera un momento positivo. Entonces, sumatoria de momentos en A tendría reacción en C multiplicado por su brazo de palanca, que es L, más el momento externo. Eso me tiene que dar igual a 0. De modo que la reacción en C me quedaría como menos M partido por L.
haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, tendría que la reacción en A menos la reacción en C, que es M sobre L, sería igual a 0. De esta manera tendría que la reacción en el punto A o en el apoyo en A es igual a M sobre L. Y lo voy a ejemplificar en mi viga, o lo voy a ilustrar. La reacción en A va hacia arriba y tiene una intensidad M sobre L. La reacción en el apoyo en C va hacia abajo y tiene la misma intensidad M. Bueno, aquí en la parte izquierda se nos hizo un triángulo. Vamos a ver, ahí está, M sobre L. Y en la parte del apoyo en C tenemos, va hacia abajo, M sobre L. Bien, esos serían nuestros apoyos, las reacciones de nuestros apoyos en la viga con cargas reales. Ahora aplicamos lo mismo para la viga con carga virtual. De modo que aquí tendríamos, esto ya es muy sencillo, al ser simétrica y al tener dos apoyos, pues lógicamente que la reacción en A vendría a ser un medio y la reacción en C tendría que ser también un medio. ¿Por qué? Pues así es, ¿verdad? Entonces eso es muy sencillo. Ahora, una vez que tengo las reacciones, tengo que determinar funciones de momento. Bueno, aquí se nos pasó en un principio decir que el principio del trabajo virtual exige o es la aplicación de la siguiente fórmula. Vamos a recordar la fórmula del trabajo virtual. La fórmula del trabajo virtual nos dice que la carga virtual 1 multiplicado por la deflexión es igual a la integral de 0 hasta L de el momento producido por las cargas reales multiplicado por el momento producido por las cargas virtuales o por la carga virtual, todo eso por el diferencial de X. Es decir, tanto el momento producido por cargas reales debe ser una función de X y de igual manera el momento producido por la carga virtual debe estar también escrito o descrito en función de X. Esta fórmula se le conoce como el principio del trabajo virtual y desde luego que es la deflexión. Entonces lo que tenemos que hacer, repetimos, es determinar funciones de momento. Ahora, esto es importante porque en nuestra viga con carga virtual tenemos dos funciones de momento, o tendríamos que plantear dos funciones de momento. Una, por observación, nosotros notamos que desde el inicio en A tenemos la carga producida por la reacción, se mantiene constante a medida que nos desplazamos a la derecha. Cuando entra en función la carga 1, ahí cambia el régimen de cargas y por lo tanto cambia también nuestro régimen de momentos. A partir de la carga unitaria se mantiene constante, 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 constante y llega al final. Entonces, por inspección, podemos decir que necesitaremos una función M1 que nos describa el momento de 0 hasta L partido por 2 y una segunda función de momento que nos describa el momento desde L partido por 2 hasta el punto C, o sea, hasta L. Pero si observamos la viga con cargas reales, notaremos que en la viga con cargas reales solamente se necesita una función para describir el momento. Desde el principio entra en acción la reacción en A, que es M sobre L. Esta reacción, a medida que nos desplazamos a la derecha, se mantiene constante, 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 constante y no cambia sino hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
De acuerdo a la fórmula que ya borramos, pero que la vamos a reescribir, 1 por delta igual a la integral de 0 hasta L de m por m virtual de x. La fórmula exige que los intervalos de las funciones sean los mismos. Entonces, al solamente necesitar una función en la viga con cargas reales, necesito forzosamente partirla en dos para que sea compatible con la viga con cargas virtuales. Aunque no lo necesite, necesito partirla en dos funciones. Entonces, para que sea compatible, porque necesitamos definir los intervalos de integración. Los intervalos de integración o los límites de integración son aquellos donde tienen validez esas funciones de momento. Entonces vamos a plantear como paso número 3 sería entonces funciones de momento para ambas vigas. Empezaré con las funciones de la viga con carga virtual. Aquí, desde luego que tenemos que hacer un seccionamiento de nuestra viga. Ahí se nos hizo el rectángulo, vamos a borrarlo porque luego cuesta más trabajo quitarlo. Funciones de momento. ¿Cómo sacamos una función de momento? Bueno, tenemos que determinar que esa función de momento nos describe el momento interno de nuestra viga, que está aquí, este M1. Recordemos que esto es la función o las funciones de momento por carga virtual. Entonces, en la viga con carga virtual tengo la reacción 1 sobre 2 o 1 medio y tendría la distancia x1. Como ya dijimos previamente, esta función es válida de 0 hasta x hasta L partido por 2. Entonces decimos sumatoria de momentos igual a 0, a la derecha positivo. Tengo, generando un momento negativo, menos 1 medio por x2 más el momento interno igual a 0. Despejando nos queda que M1 es igual a x sobre 2. Repetimos, esta función de momento describe el diagrama de momentos de nuestra viga, pero solamente en el intervalo 0 hasta L partido por 2, porque es cuando entra en acción nuestra carga unitaria virtual. Entonces ahí, cuando entra en acción esa carga, es necesario cambiar la función, porque cambia el régimen de cargas. Bien, ahora hagamos el segundo seccionamiento. Tengo en verde las cargas que actúan. Ahora tengo un medio, tengo la carga unitaria que es 1, que es virtual, tengo las distancias que es x2, la distancia desde el extremo en A hasta la carga virtual es L sobre 2, y a partir de aquí, de la carga virtual, la distancia es x2 menos L sobre 2. Y tengo, desde luego, el momento interno M2, que es el que quiero conocer. Sumatoria de momentos igual a 0, a la derecha positivo. Tendría, o tengo, menos 1 medio por x2, que es su brazo de palanca, recordando que nuestro punto de referencia es este, donde estoy haciendo el corte de mi viga, más la carga virtual 1
por su brazo de palanca, que es x2 menos L sobre 2 más el momento interno m2 que quiero conocer. Desarrollando en la parte izquierda tendría que es x sobre 2 menos L sobre 2 más m2 igual a 0. Despejando m2 nos quedaría, o nos tendríamos x2 sobre 2 más, bueno, aquí estamos cambiando los signos porque estamos despejando m2, nos quedaría como menos x2 sobre 2 más L sobre 2. Esas serían, o esas son las funciones de momento que nos describen el momento interno de la viga con carga virtual. Entonces los anotaremos en la parte superior. Recordando que esta función m2 es válida de L partido por 2 hasta x igual a L, menor o igual a L. Entonces vamos a escribirla aquí arriba. Para el primer tramo será m1 igual a x sobre 2. Para la segunda parte, menos x2 más L sobre 2. Ahí está. Ese es nuestro seccionamiento. Esas son las funciones que nos describen el diagrama de momentos. Ahora hagamos lo mismo, pero con la viga con cargas reales. Hacemos exactamente el mismo seccionamiento. x1, la reacción que es m sobre L, y el momento en mayúscula m1 que quiero conocer. Sumatoria de momentos es igual a 0 a la derecha, positivo. Tengo menos m por L por su brazo de palanca, que es x1, más m1 igual a 0. m1 entonces vale m por x sobre L. Ahí está. Esta función es válida para hacerla compatible con los intervalos que tengo acá, de 0 hasta x hasta L partido por 2. Segundo seccionamiento. Tengo, o tendríamos, la distancia x2. Solamente tengo la reacción, como ya dijimos previamente, y tenemos la distancia x2, la distancia L sobre 2 y la distancia x2 menos L sobre 2. Y no tengo nada. Entonces esto resulta muy sencillo. Resulta pues que es la misma función. m2 es igual también a m por x2 sobre L. Y esta m2, pues para hacerla compatible con nuestra función m2 de la viga con cargas reales, pues es válida de L sobre 2 hasta x igual a L. Bien, entonces anotémoslas igualmente en la parte superior. Una vez que hemos determinado nuestras funciones de momento, m1 es igual a m por x1 sobre L, y que m2 es la misma función que ya dijimos que iba a ser igual, pero definida en otro intervalo. Una vez que tenemos esas funciones de momento, no queda más que aplicar el paso número 4.
que es precisamente aplicar el principio del trabajo virtual. Cuatro, aplicar fórmula del trabajo virtual. Bien, esa fórmula nos dice, que ya la habíamos escrito, pero la vamos a escribir aquí, que 1 multiplicado por la deflexión en cualquier punto es igual a la integral de 0 hasta L de m, que es el momento interno producido por las cargas reales, multiplicado por m minúscula, que es el momento producido por las cargas virtuales o por la carga virtual, y su respectivo diferencial entre i. Ya sabemos que i es constante. Entonces podemos decir que 1, que es la carga virtual, por la deflexión en el punto B, es igual a la integral de 0 hasta L partido por 2 de M1, que es M por X sobre L, por el momento producido por las cargas virtuales, que es X sobre 2 dx, más la integral de L sobre 2 hasta L de M por X sobre L por la segunda función, que es menos X sobre 2 más L sobre 2 de X. Entonces vamos a escribir arriba que esto es M1, esto es M1, este es M2 y este de aquí es M2. Y lo único que tenemos que hacer es, pues, 1, reducir nuestra expresión. Esto es igual a la integral de 0 hasta L partido por 2 de M por X cuadrada sobre 2 veces L de X, más la integral de L2 hasta L de menos X cuadrada de menos M por X cuadrada sobre 2 veces L más M X por L sobre 2 veces L también. Y todo esto entre paréntesis porque va con su respectivo diferencial. Entonces podemos empezar. Vamos a reducir otra vez la expresión. Voy a reescribirla diciendo que la deflexión en el punto B es igual a la integral 1 sobre 2L, que es un valor constante, de la integral de 0 hasta L partido por 2 de mx cuadrada, menos la integral de L cuadrada hasta L, aquí es más, abrimos paréntesis, bueno, vamos a borrar esto para ordenar, ¿verdad? Y vamos a analizar el segundo término. Entonces, en el segundo término tenemos L entre L, entonces elimina. Y nos quedaría lo siguiente, más, abro un corchete, la integral de L sobre 2 hasta L de menos M X cuadrada sobre 2 veces L aquí este signo está muy despegado, menos, ahí está,
más m por x sobre 2. Ahí está. Bueno, desarrollos más, desarrollos menos. Ya esto no es tan complicado. Bien, entonces el resultado de la integral, de la primera integral, nos quedaría como 1 sobre 2 veces L por m al cubo sobre 3. Esto sería de la primera integral. Abrimos un paréntesis. Evaluado desde 0 hasta L más, abrimos corchete, es menos m por x cúbica sobre 3 aquí esto es molesto, ¿verdad? Que se reconozcan los triángulos. Sería menos 1/2 de L, que es el factor constante, abrimos paréntesis, de m por x al cubo sobre 3, cerramos paréntesis, más el valor constante que es 1/2 m por x cuadrada sobre 2. Cierro paréntesis. Todo esto evaluado desde L sobre 2 hasta L. Y ese es nuestro desarrollo. Entonces aquí ya nada más tenemos que hacer la evaluación de intervalos. Vamos a empezar en la esquina en color verde para que sea diferente. La deflexión en el punto C, en el punto B quiero decir que es el centro de la viga, es igual a, recordando que aquí este intervalo está mal porque este es L sobre 2, nada más corrigiendo ahí, diríamos que es 1/2 al cubo entre 6, lo cual nos daría m por L al cubo sobre 48L, recordando que aquí hay una L. Entonces, al eliminar esas L's, voy a borrar el resultado y nos quedaría como m por L cuadrada sobre 48 más, abro el corchete, tendría tendríamos lo mismo pero negativo, menos m por L, estoy sustituyendo de manera directa, sobre 48. Perdón, ahí ese no está correcto, ¿verdad? Recordemos que primero es el intervalo superior, es el intervalo superior menos el inferior, entonces sería L cuadrada, sería menos 1/6 m por L cuadrada sobre 6 más m por L cuadrada sobre 4. Recordando que primero tengo que evaluar el límite superior y luego tengo que restarle, entonces aquí voy a abrir menos, abro paréntesis, ahora sí, el límite inferior. Ahora sí, menos m por L cuadrada sobre 48
más m por L cuadrado sobre 16. Cierro paréntesis, cierro corchete. Entonces, desarrollando, ¿verdad? Menos un 48 más un 16avo multiplicado por menos, más un cuarto, menos un sexto, más 1 partido por 48, nos da que la deflexión es igual a m por L cuadrada sobre 96 EI. Ese sería nuestro resultado. Repetimos, la suma de todos esos términos, menos 1 partido por 48, más un 16avo, multiplicado por menos, más un cuarto, menos un sexto, nos da, vamos a reescribir, la deflexión en el punto B es igual a m por L cuadrada sobre 96 EI. Y eso es nuestro resultado. Entonces, esperemos que haya sido lo suficientemente claro. Estos problemas que tienen que no tienen valores numéricos resultan ser a veces un poco engorrosos, pero estamos notando que no tanto, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que se aplica el principio del trabajo virtual. Estaremos realizando la misma viga con el teorema de Castigliano. Muchísimas gracias.